some of these elective procedures are quite important. Yes. Like it's like you have a bad heart. Gallbladder disease, yeah, sure. Yeah, and you need a triple bypass. It's like sort of elective, but if you don't get it done in time, you're going to die. Yeah. El empresario Elon Musk dejó un comentario debajo del video criticando al senador australiano Malcolm Roberts contra la Organización Mundial de la Salud. El empresario enfatizó que los países no deben ceder los poderes de la organización. Sobre la actitud hacia la política de la Organización Mundial de la Salud, habló en las redes sociales, bajo una publicación criticando a Roberts. Dijo que Australia no debe renunciar a su soberanía en favor de la Organización Mundial de la Salud. Eficacia de algunas de las medidas de salud pública adoptadas por la Organización Mundial de la Salud. El tuit de Musk provocó un acalorado debate en las redes sociales, donde partidarios y críticos expresaron sus opiniones sobre el tema. En un tuit, Musk expresó su preocupación por el enfoque de la Organización Mundial de la Salud para abordar los problemas de salud globales, sugiriendo que algunas de sus estrategias pueden ser ineficaces o defectuosas. Cuestionó la efectividad de las cuarentenas a gran escala y la distribución de vacunas, lo que generó dudas sobre su impacto en la salud pública. Este choque de Twitter entre Musk, el hombre más rico del mundo, y la Organización Mundial de la Salud, una agencia prominente de las Naciones Unidas, rápidamente llamó la atención y provocó una amplia discusión. Personas de todos los ámbitos de la vida, incluidos expertos, políticos y personas comunes, se unieron a la conversación, compartiendo sus puntos de vista y participando en el debate mundial sobre la salud pública. A medida que se difundieron las noticias sobre los mensajes de Twitter, esto ha despertado un nuevo interés en el estado de salud pública en todo el mundo. Muchas personas han comenzado a cuestionar el papel de figuras influyentes como Musk en la configuración de la opinión pública y las decisiones políticas relacionadas con la salud global. El incidente destacó el poder de las plataformas de redes sociales para amplificar la voz e influir en el discurso público. Además, este choque ha puesto de manifiesto la posible acción de narrativas contradictorias sobre la salud pública. El intercambio de opiniones entre Musk y la Organización Mundial de la Salud reveló divisiones en la sociedad y algunos apoyaron el escepticismo de Musk, mientras que otros defendieron el conocimiento y la experiencia de la Organización Mundial de la Salud en la lucha contra pandemias y emergencias de salud. Gates said something about me not knowing what it's doing. It's like, hey, knucklehead, we actually make the vaccine machines for CureVac, that company you invested in. En respuesta a esta controversia, la Organización Mundial de la Salud publicó una serie de tweets que aclaran su posición sobre las medidas de salud pública y enfatizan la importancia de los enfoques basados en la evidencia. Destacaron los esfuerzos conjuntos de científicos, investigadores y responsables políticos en el desarrollo de sus estrategias. Las consecuencias de este choque en Twitter han provocado discusiones sobre la necesidad de una comunicación efectiva entre figuras influyentes y organizaciones de salud globales. Esto arroja luz sobre la responsabilidad asociada con tales influencias y las posibles consecuencias de la difusión de información errónea o las dudas sobre las prácticas de salud pública establecidas. En última instancia, este intercambio de Twitter entre Elon Musk y la Organización Mundial de la Salud sirvió como catalizador para un debate más amplio sobre temas de salud pública. Destacó la compleja interacción entre las personas influyentes, las agencias internacionales y la comunidad mundial en la configuración del futuro discurso de salud pública. El incidente destacó la importancia de tomar decisiones basadas en la evidencia y la necesidad de un diálogo constructivo para abordar los desafíos que enfrentan nuestros sistemas de salud mundiales. Mientras tanto, las críticas de la Organización Mundial de la Salud por parte de medios como Newsmax y Reuters han socavado su credibilidad y estatus como organismo internacional de salud. Elon Musk, un empresario multimillonario, dijo que la Organización Mundial de la Salud es un claro ejemplo de un caso en el que un regulador ha caído bajo la influencia de entidades reguladas. Expresó su preocupación de que la Organización Mundial de la Salud no esté haciendo frente a varias crisis de salud y no proporcione información confiable al público. Estas declaraciones provocaron una tormenta de reacciones y obligaron a la organización a reaccionar. En un intento por defender su reputación, la Organización Mundial de la Salud respondió en un tuit que están trabajando incansablemente para mejorar la salud mundial y salvar vidas. Su función es proporcionar orientación y apoyo basados en la evidencia a los países y han cumplido con éxito esta tarea a lo largo de la pandemia. Pero, ¿fue suficiente para satisfacer a Musk, el hombre que revolucionó las industrias automotriz y aeroespacial? Objectively, the mortality is much lower. At least a factor of 10, maybe a factor of 50 lower than initially thought. No, Musk, conocido por sus declaraciones directas y a veces curiosas, respondió a un tuit de la Organización Mundial de la Salud diciendo que la organización recibió miles de millones de dólares de las principales compañías farmacéuticas, pero que constantemente admite inexactitudes en la información proporcionada al público.
Luego dio algunos ejemplos en los que la Organización Mundial de la Salud perdió credibilidad o proporcionó información inexacta. Este enfrentamiento en Twitter entre Musk y la Organización Mundial de la Salud ha provocado un acalorado debate sobre la confianza en las organizaciones que se ocupan de la salud mundial. La Organización Mundial de la Salud ha criticado las acciones de Musk en la opinión pública y la confianza en las organizaciones internacionales. Como líder empresarial y figura prominente, Musk tiene una audiencia significativa en las redes sociales y su opinión puede influir en las opiniones y percepciones del público en general. Sin embargo, antes de llegar a conclusiones definitivas, es importante analizar las implicaciones de las palabras Musk en el escenario mundial en el contexto de la pandemia de COVID-19. La Organización Mundial de la Salud ha sido criticada por su respuesta a la crisis. Well, I think proper hygiene is a good thing no matter what. Wash your hands and if you're coughing, stay home or wear a mask. This is not good. Like they do that in Japan, that's like normal. Los críticos, incluido Musk, afirman que la organización retrasó su reacción y modificó las recomendaciones, lo que podría haber contribuido a la propagación del virus. Además, argumentan que la dependencia de la organización de la financiación de las principales compañías farmacéuticas podría haber afectado sus acciones y recomendaciones. Al estudiar la historia de la organización, es difícil no notar cierta veracidad en las afirmaciones de Musk. Por ejemplo, durante la pandemia del H1N1 en 2009, la Organización Mundial de la Salud fue acusada de exagerar la amenaza del virus y la respuesta incorrecta. En 2014, la organización fue criticada por su lenta respuesta al brote de ébola en África Occidental. También debe tenerse en cuenta el impacto potencial de los intereses de las grandes compañías farmacéuticas en el trabajo de la Organización Mundial de la Salud y su capacidad para tomar decisiones independientes basadas en evidencia científica. En general, las palabras y críticas de Musk llaman la atención sobre la importancia de la independencia, la transparencia y la confianza en las organizaciones que se ocupan de la salud mundial. Subrayan la necesidad de evaluar cuidadosamente las actividades y el papel de la Organización Mundial de la Salud, especialmente a la luz de los desafíos mundiales que enfrentamos hoy. Solo a través del diálogo abierto y la unión de esfuerzos podremos desarrollar estrategias efectivas de salud pública. Declaraciones censuradas o teorías de conspiración, no información basada en evidencia. Tal polarización podría socavar aún más la confianza pública en las organizaciones mundiales de salud y obstaculizar la toma de decisiones efectiva en tiempos de crisis. Sin embargo, este intercambio de Twitter entre Musk y The Who brinda a la Organización Mundial de la Salud una oportunidad para la reflexión y el crecimiento. Esto sirve como un recordatorio de que incluso las organizaciones internacionales deben ser responsables y transparentes en sus acciones y comunicaciones. Esto podría ser un catalizador para un cambio positivo, alentando a la Organización Mundial de la Salud y organizaciones similares a revisar sus prácticas, abordar cualquier deficiencia y aumentar la confianza en sí mismos. En el futuro, es fundamental que el discurso sobre la salud mundial se desarrolle de manera que incluya críticas constructivas y fomente un diálogo abierto. Las organizaciones como la Organización Mundial de la Salud deben trabajar activamente con figuras influyentes, expertos y el público para garantizar que sus políticas y recomendaciones estén bien informadas y respondan a las necesidades cambiantes de la sociedad. Además, este intercambio de opiniones subraya la necesidad de que las personas evalúen críticamente la información que encuentran en las redes sociales y confíen en fuentes confiables. Destaca la importancia de la alfabetización mediática y la capacidad de distinguir información confiable de afirmaciones infundadas. A medida que navegamos por el complejo panorama de la salud pública, es imperativo que las discusiones en plataformas como Twitter vayan más allá de los simples enfrentamientos y sirvan a la Organización Mundial de la Salud como oportunidades para el aprendizaje y el progreso colectivos. Al crear un entorno en el que se den la bienvenida a diferentes perspectivas y se dé prioridad a la información basada en la evidencia, podemos aspirar a un futuro en el que las discusiones sobre salud pública se basen en la confianza, la transparencia y el objetivo común del bienestar global. Es importante que las organizaciones sean capaces de escuchar y responder a las críticas, especialmente aquellas basadas en hechos y evidencia científica. Al mismo tiempo, la sociedad necesita desarrollar habilidades de pensamiento crítico y alfabetización mediática. En la sociedad actual de la información, donde las redes sociales desempeñan un papel importante en la difusión de la información, es importante enseñar a las personas a analizar y evaluar la información recibida, verificar su autenticidad y fuentes. El aumento de la alfabetización mediática debe ser una parte integral de la educación para que la sociedad pueda distinguir entre datos veraces e información falsa. Además, los estados y las organizaciones deben reconocer la importancia de su responsabilidad por sus acciones y decisiones. Esto significa estar abiertos a la crítica y dispuestos a entablar un diálogo constructivo con quienes cuestionan sus acciones.
Como vemos en el ejemplo del intercambio de opiniones entre Elon Musk y la Organización Mundial de la Salud, estos debates tienen el potencial de provocar cambios y alentar mejoras en el trabajo de las organizaciones. Un discurso público más sano, abierto y transparente requiere un esfuerzo conjunto de todas las partes, individuos, organizaciones y gobiernos. Es importante promover activamente el uso responsable de las redes sociales y desarrollar una cultura de pensamiento crítico y toma de decisiones basadas en hechos. La educación debe desempeñar un papel clave en este proceso, enseñando a las personas las habilidades de alfabetización mediática y la capacidad de pensar críticamente. Esto incluye el apoyo a la financiación y la creación de asociaciones con científicos y organizaciones de investigación de salud pública. Estas acciones ayudarán a promover el desarrollo de nuevos métodos de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, así como a mejorar el sistema de salud pública. Además, las personas influyentes pueden usar su plataforma para llamar la atención sobre temas importantes de salud pública. Pueden apoyar activamente las campañas de información, destacar los problemas y logros en esta área, y provocar discusiones entre sus seguidores y el público. Tales acciones ayudarán a crear conciencia y movilizar a las personas para apoyar iniciativas destinadas a mejorar la salud mundial. Además, estas personas influyentes pueden participar en las actividades de las organizaciones comunitarias dedicadas a la salud y el bienestar público. Pueden asociarse y patrocinar proyectos que aborden los problemas mundiales de salud pública, incluido el acceso a servicios de salud de calidad, la lucha contra las enfermedades infecciosas y la reducción de las desigualdades en el acceso a la atención médica. En resumen, la participación de personalidades influyentes como Elon Musk en el discurso público sobre la salud tiene el potencial de hacer cambios positivos e impulsar mejoras en el sistema de salud pública. Un discurso público más sano, abierto y transparente requiere un esfuerzo conjunto de todas las partes, individuos, organizaciones y gobiernos. Es importante promover activamente el uso responsable de las redes sociales y desarrollar una cultura de pensamiento crítico y toma de decisiones basadas en hechos. La educación debe desempeñar un papel clave en este proceso, enseñando a las personas las habilidades de alfabetización mediática y la capacidad de pensar críticamente. I think the mortality rate is much less than what say the World Health Organization said it was. It's very much less. It's like probably at least an order of magnitude less. Esto incluye el apoyo a la financiación y la creación de asociaciones con científicos y organizaciones de investigación de salud pública. Estas acciones ayudarán a promover el desarrollo de nuevos métodos de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, así como a mejorar el sistema de salud pública. You can look at the mortality statistics, by age and whether they have comorbidities, like do they have basically existing conditions, and by age. Además, las personas influyentes pueden usar su plataforma para llamar la atención sobre temas importantes de salud pública. Pueden apoyar activamente las campañas de información, destacar los problemas y logros en esta área, y provocar discusiones entre sus seguidores y el público. Tales acciones ayudarán a crear conciencia y movilizar a las personas para apoyar iniciativas destinadas a mejorar la salud mundial. Además, estas personas influyentes pueden participar en las actividades de las organizaciones comunitarias dedicadas a la salud y el bienestar público. Pueden asociarse y patrocinar proyectos que aborden los problemas mundiales de salud pública, incluido el acceso a servicios de salud de calidad, la lucha contra las enfermedades infecciosas y la reducción de las desigualdades en el acceso a la atención médica. It's almost like people really wanted a panic. But in some places a panic is deserved, right? En resumen, la participación de personalidades influyentes como Elon Musk en el discurso público sobre la salud tiene el potencial de hacer cambios positivos e impulsar mejoras en el sistema de salud pública. Estas personalidades pueden contribuir al progreso y mejorar nuestra capacidad para responder a futuras crisis de salud. Esto beneficia no solo a toda la comunidad mundial, sino que también tiene el potencial de crear nuevas oportunidades de crecimiento e innovación en diversas industrias. Además, las personas influyentes pueden usar sus plataformas para llamar la atención sobre la importancia de la salud pública y alentar a otros a actuar. Al difundir información confiable y alentar la toma de decisiones basada en hechos, pueden ayudar a contrarrestar la propagación de la desinformación y promover un discurso público más informado. Además, pueden abogar por una mayor transparencia y responsabilidad por parte de las organizaciones mundiales de salud, exigiendo un mejor trabajo y una comunicación más abierta por parte de estas instituciones. Pueden ayudar a garantizar que la información se proporcione al público de manera confiable y oportuna durante las crisis de salud y que los recursos se distribuyan de manera eficiente. Finalmente, las personas influyentes también pueden facilitar la colaboración entre diferentes sectores y partes interesadas al fomentar asociaciones entre gobiernos, empresas y organizaciones sin fines de lucro.
pueden ayudar a crear un enfoque más integrado y eficaz para abordar los problemas de salud mundial. Al incorporar estas estrategias en su trabajo, personas influyentes como Elon Musk pueden desempeñar un papel clave en la promoción de un sistema de salud pública más informado, transparente y eficiente. En una entrevista para el podcast de Joe Rogan, Elon Musk dijo que la epidemia de coronavirus debe tratarse como un entrenamiento, ya que es probable que en el futuro tengamos una pandemia con una tasa de mortalidad realmente alta que matará a muchos jóvenes de 20 años. Pero, a pesar de estas expectativas, las medidas tomadas por las autoridades para cerrar empresas enfurecen a Musk, las calificó como violatorias de la Constitución e incluso antes, como fascismo. El jefe de Tesla está contento con una cosa, el pronto levantamiento de las restricciones. Las autoridades estadounidenses no pueden permitirse mantener la cuarentena, ya que 1 de cada 5 estadounidenses en edad de trabajar ya ha perdido su trabajo. El famoso empresario Elon Musk una vez más dio una salida a su indignación por la cuarentena impuesta debido a la pandemia del coronavirus. En su opinión, los requisitos establecidos en los estados para permanecer en casa violan la Constitución de los Estados Unidos. Durante una entrevista para el podcast, llamó a la cuarentena esencialmente una violación de la Constitución, la libertad de reunión. No hace mucho, Musk ya criticó la prohibición de negocios impuesta en los Estados Unidos, que obligó a cerrar ambas fábricas de Tesla en el país. En una reunión en línea con inversionistas la semana pasada, llamó fascismo al confinamiento forzado de personas en hogares. Las críticas a las medidas de cuarentena redundantes, según Musk, se hacen eco de la posición del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al respecto, que cree que las restricciones deben eliminarse lo más rápido posible y que el país no puede permitirse estar en cuarentena durante 5 años. La similitud de sentimientos le permitió a Trump anunciar recientemente que Musk será uno de sus asesores para reiniciar la economía estadounidense. Elon Musk volvió a sacudir al mundo con un nuevo mensaje en Twitter, sugiriendo que la pandemia de COVID-19 era un engaño y la evidencia de esto llegará pronto. En particular, el rapero Subi tuiteó la frase, ¿cuando todos admiten que la pandemia de COVID-19 fue un fraude? Elon Musk respondió, llegará pronto. Al parecer, el nuevo propietario de Twitter tiene algunos datos que el propietario anterior retiró de las publicaciones, ya que contradecían las políticas de la administración Biden y verosimilitud de la pandemia. Y también tiene a su disposición respuestas adecuadas que obviamente publicará en el momento adecuado para él. Supongo que se acerca el momento. Últimamente, los mensajes de Elon Musk se han vuelto cada vez más extraños, le gusta decir acertijos, ya que aboga por el aprendizaje intelectual de las masas. Todos fueron obligados a casi amenazar con vacunarse. ¿Y ahora qué? Obligar a las personas a vacunarse contra el coronavirus era imposible, dijo la Organización Mundial de la Salud. Ahora, la Organización Mundial de la Salud tiene un nuevo escándalo por la vacunación forzada. La Sociedad Organización Mundial de la Salud, OMS, reconoce que la vacunación forzada no era necesaria. Y los periodistas de los medios de comunicación occidentales verificaron las estadísticas sobre el coronavirus en Gran Bretaña y las cifras compartidas por las autoridades del reino y revelaron hechos tristes. Entre los que no pudieron sobrevivir a esta infección, el 90% fueron vacunados. Y más del 80% de sus pacientes recibieron vacunas de refuerzo. Desde el comienzo de la epidemia hasta finales del verano pasado, más de 15.000 pacientes de COVID han muerto en el Reino Unido. Y de ellos, más de 13.000 fueron con vacunas. Además, se han vacunado repetidamente. Lo que causó la muerte de los vacunados, la Organización Mundial de la Salud nunca escribió. Obligar a la gente no era posible, se arrepiente la Organización Mundial de la Salud, pero como corregir estos errores, la organización no dice y ni siquiera va a hacerlo, parece que lo hará. Y en el espejo, según las estadísticas, las personas que no se vacunaron murieron cada vez menos. Se han identificado patrones y las razones de esto no están claras. Ahora, los especialistas de la División de Inmunización de la Organización Mundial de la Salud ya no sugieren vacunar a los menores. Anteriormente, los médicos habían pedido a los padres que vacunaran a los niños de 6 meses a la mayoría de edad. Ha llegado el momento en que la Organización Mundial de la Salud ha puesto la responsabilidad en los estados. Tendrán en cuenta la situación epidemiológica y económica en sus decisiones. La Organización Mundial de la Salud está cambiando las indicaciones y ahora la pregunta es si vale la pena creer en esta organización. De hecho, durante la pandemia, declararon que no vacunar a los jóvenes es peligroso, ya que es esta categoría la que puede causar brotes de COVID, propagándolo rápidamente. Debido a la vacunación general de COVID, los médicos de diferentes países interrumpieron el calendario de otras vacunas para la generación más joven.
Y ahora, la Organización Mundial de la Salud puede, debido a esto, algunos países están experimentando brotes de sarampión. Mira nuestros otros videos en el canal, gracias por ver.